Hay una fecha que es muy importante en nuestra historia. Muchas veces se habla de los fusilamientos en Suárez, en José León Suárez, sobre también los sobrevivientes. Pero aquel levantamiento que comenzó un 9 de junio va a tener implicado a varios militares. Y el 12 de junio, pero de 1956, es fusilado, entre otros que venían siendo fusilados o asesinados, el general Valle. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Hugo Bruera, general de brigada retirado. ¿Cómo andás, Hugo? Un lujazo estar en comunicación contigo. ¿Todo bien? Todo bien, Juan, me alegro de estar acá y lo primero, una oración por el alma de Elvio que has nombrado y que has elogiado. Muchas gracias, Hugo. Lo recordamos siempre a alguno de nuestros héroes en cada uno de nuestros programas. Hugo, 1956, fusilamiento de Valle, es un levantamiento, pero de esta fecha tan importante y a veces, digo, quizás no recordada como amerita lo que pasó en esos días. Si nos querés empezar a contar desde de tu estudio, voy a utilizar esta palabra, Hugo, de tu militancia también como militar del ejército argentino, memoria de Valle y de los militares fusilados. ¿Por dónde arrancarías? Bueno, lo primero, la necesidad de que los jóvenes sepan esto, que fue el terror, hoy sería considerado un crimen de lesa humanidad. Este, y empezamos de qué le pasaba al peronismo en esa época, que estaba un poco aletargado antes de su disolución, y no había sido más que un buen aparato electoral con un poquito más de símbolos que de militancia. Había ya algunos funcionarios burocratizados. Entonces, después del bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, Perón trata de remozarlo, ahí entra, se apoya mucho en Alejandro Leloir, en William Cooks, empiezan a ver, y lo que estaba pasando en la sociedad era que el efecto del plan liberal, de la Revolución Libertadora, primero la disolución del partido, segundo la intervención de la CGT y sobre todo la desilusión de la CGT que había con la primavera de Leonardi, digamos, que fue el que tomó el gobierno de la Revolución Libertadora primero, creyeron que podían acordar algo, bueno. Y después el efecto liberal se notaba en los bolsillos de la gente, que se daba cuenta que empezaba a perder dinero, derechos. La resistencia surgió de los militares de base en general, de la decepción sindical, como hemos dicho. En las cárceles había algunos que trataban de salvarse individualmente, pero había otros que estaban organizándose como grupo para realizar la resistencia, y sobre todo de los cuarteles, de los oficiales jóvenes y muy especialmente de los suboficiales de los cuarteles, a los cuales estuve junto con el general Brown, tuvimos el gusto de conocerlos, de tratar muchos con ellos, ¿no? Y conocer sus opiniones, sus aventuras. Como eso traía para los militares que dominaban la política una limpieza, arbitrariedades. Bueno, el peronismo estaba muy arraigado en los oficiales y jóvenes sobre todo y en los suboficiales. Bueno, Ahí, ahí Hugo, empezó. déjame agregar y también para profundizar, porque muchas veces se habla, digo, o se olvida de esta parte del Ejército Nacional, ¿no? Perón no salió de un repollo, sino salió de un conjunto de militares que tenían un perfil muy nacional, muy industrialista, digo, el general Baldrich, Sabio, Mosconi, los más conocidos, pero Pistarini, el que hoy así se llama el aeropuerto de Seiza, que quizás muy olvidado por mucho, uno de los mejores ministros que tuvo nuestro país, el coronel Mercante, digo, toda una camada de militares.
Y, y además, recién mencionabas el 16 de junio, cuando se produce el bombardeo a la Plaza de Mayo, quienes defienden a Perón, algunos por ser peronistas y otros por no, principalmente es el ejército, digo, que entrega a sus muertos, da sus combates, y luego de eso, con Leonardi ni vencedores vencidos, dentro del ejército hubo como una persecución a los que eran este perfil de peronistas o nacionales. Sí, los golpes de estados que han pasado en la Argentina también tienen como causa la depuración de la gente de pensamiento nacional y popular. La depuración que se ha hecho. Este, Vos nombraste ahí a un general al cual yo le doy mucha importancia, que es Pistarini, que nació en un pueblito donde es mi señora y donde tengo dos nietos nacidos ahí, que es Victorica La Pampa. Un pueblito muy chiquito. Los padres de Pistarini acompañaban al ejército porque eran comerciantes y ahí en Victorica les nació al ejército que iba por el desierto. Desde muchos años intento que en ese pueblo que Pistarini donó un montón de edificios públicos, tenga un busto en una plazoleta donde él nació, está en una esquina donde él nació, y no lo logro porque hace muchos años que gobierna el pueblo otro signo político. Claro. Pero bueno, además del sentimiento, volvemos al tema, Ujú. hay que decir que Perón había vivido toda esa Argentina invisible, la había absorbido viviendo en esos campos desérticos donde el padre se asentó, campos fiscales, y había visto los peones, lo que eran los peones, y además el servicio militar traía a esa Argentina invisible al pie de los oficiales y suboficiales. Pero bueno, todo ese nacionalismo que había, ese amor por la patria, molestaba mucho. Y surge la Revolución Libertadora. Esa primavera leonardista que dijimos, o que dije, se acaba el 13 de noviembre cuando asume Aramburu. Ahí es importante la acción del general Lucero, un hombre muy leal a Perón, que termina despojado del grado, del uniforme, donde todavía antes de que lo retiraran, a él lo retiran en diciembre, forma una junta de generales para tratar de negociar algo con los que habían copado el gobierno, las Fuerzas Armadas. Lucero hace una junta de generales, ahí estaba Valle. A todos esos oficiales los meten preso, a Valle lo mandan al barco Bahía Aguirre, y después lo trasladan a la quinta de General Rodríguez, preso, donde él después se escapa. Bueno, todo esto hacía que en los barrios la gente se empezara a exaltar porque había rumores en los barrios de que algo estaba pasando y que algo quería volver a lo que había pasado antes. Y entonces empezaron a formar grupos de resistencia. Pero si se sabían los barrios, es normal que lo supiera el gobierno también. Y entonces el gobierno contaba con todos los comandos militares Ujú. y además una adhesión monolítica de la Armada Argentina. Hay que tener en cuenta que del 30 al 45 el protagonista militar de este dominio de la política fue el ejército. En la Revolución Libertadora es claramente la Armada. A partir antes del 9 de julio hubo un encarcelamiento de muchos militantes, y entre ellos militares, lo cual cuenta Potash, sobre el general Iñiguez, por ejemplo, que salvaron su vida por estar presos antes del 9 de junio. Los fines de la revolución estaban en un manifiesto largo, yo doy bibliografía, aconsejo, el manifiesto está completo en José María Rosa, tomo 15, por ejemplo, que se refería a economía para volver a nacionalizar la economía, a las Fuerzas Armadas volver a reestructurarlas, y querían restablecer el Estado de Derecho, la Constitución del 49, elecciones generales a la brevedad, la soberanía popular sin terror y la libertad de prensa. Hay que tener en cuenta que la proclama no era peronista, no lo nombran a Perón, no lo mencionan, pero claro, la monstruosidad del decreto de represión
prohibía palabras, frases, Ujú. símbolos, fotos. Entonces se convirtió en peronista. El plan en sí era que retirados de las Fuerzas Armadas, perdón, que civiles iban a entrar a los cuarteles, bueno, conducidos como por militares retirados. Este, el tema era que oficiales del ejército con un grupo tomaran en la escuela industrial de Avellaneda, donde se iba a instalar el comando de este levantamiento, un lugar y instalaran un transmisor. Y ahí Valle daría la proclama que además de enterar a la población sería la señal para que en los distintos lugares del país se levantaran los que estaban conjurados con esta revolución. Lo que hay que tener en cuenta que como conocían del levantamiento, la superioridad numérica que va a haber en la represión, gente de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea, también la prefectura, la gendarmería, la policía. Hay que tener en cuenta que dentro de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea había comprometido algunos Gloster en la revolución con Valle que después nunca aparecen. Por eso le va a quedar un apodo a la Fuerza Aérea un poco antipático para los muchachos de hoy, que son héroes de Malvinas y que es una gran fuerza, que eran los panqueques porque se daban vuelta en el aire, ¿no? Mm. Bueno. Que además también, perdón, voy a volver a lo que había pasado en el 55 con el bombardeo que hace la aviación naval. Hay parte de la Fuerza Aérea que también se mantiene leal al gobierno o a la democracia sin ser peronista y que combaten contra los aviones que bombardeaban Plaza de Mayo. Inclusive hay un derribo de un avión naval. También ahí había después una rapidez entre la Marina con los pilotos, ¿no? Después toman a la Fuerza... la base de Morón, hay muertos allí porque también se revientan a tiros. También son cosas a hilar lo que pasaba por allí. Sí. Sí, y acá vale profundizar sobre el protagonismo de la Armada, que una vez ha firmado en el gobierno el golpe, Ujú. el gobierno dictatorial, la Marina va a polemizar o va a contraponerse a la Fuerza Aérea con el poder de que crear la aviación naval, buscar siempre la compra, la tenencia de un portaaviones, con lo cual le quitaban el predominio del aire a la Fuerza Aérea. La Armada va a tomar mucho vuelo después con este golpe de Estado. Bueno, la revolución fracasa de entrada, porque al coronel Irigoyen, y cuando estaban instalando, aparecen las Fuerzas Armadas con gran superioridad y lo detiene. Sobre todo ahí aparece mucho la policía. La regional estaba en Lanús. Bueno, los toman prisioneros. Valle estaba por salir para ir a hacer la proclama, se entera y ordena la dispersión. El problema de esto es que no solo se abortaba la revolución, sino que no había cómo avisarle a los otros que no salieran, que Por, no había comando. porque ahí había un grupo que iba a tomar en Campo de Mayo, distintas unidades que hay dentro de Campo de Mayo. Campo de Mayo, Santa Rosa, La Plata, probablemente estaba conjurado también los civiles de Florida, que es la casa que después fusilan a León Suárez, Palermo estaba. Entonces, ahí viene una orden de la Casa de Gobierno, los llevan a Lanús, detenidos, que estaba la regional de la policía, y viene una orden que se fusílenlos a todos, así directamente, una orden verbal. El general Arandía, que estaba en la zona, pregunta, pero mire que a un auditor, el auditor le dice que no corresponde la ley marcial. Porque una de las evidencias de que el gobierno sabía del levantamiento es que el presidente Aramburu se va al norte, creo que a Santa Fe, pero deja firmado el decreto 10.362, creo que es, que era la aplicación de la ley marcial, que no era otra cosa que organizar la nación como en tiempo de guerra. Ujú. Entonces dice, fusílenlos a todos. El general Andía siente un alivio cuando el auditor le dice que no corresponde,
habla a la Casa Rosada y le dice, fusilan a todos, y lo fusilan a seis personas, ¿no? Este, Ahí paralelamente, en la comisaría de Lanús, que eran los que intentaban tomar en Avellaneda el lugar para transmitir justamente claro, la proclama, ¿no, Hugo? claro, 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 y ahí lo fusilan a todos. Eh, hay una cosa muy cruel, un tal Mourinho, civil, tenía que tomar el Automóvil Club Argentino para hacer la proclama por radio y tenía otra gente esperando eso. Eh, lo agarra, la represión, a cargo de Rojas, hay que aclarar que estaba la represión, de la Marina, en un tiroteo lo hieren gravemente, creo que le cortan una pierna, una mano, y Ujú. así todos lo seguían maltratando y muere en el 13, muere Mourinho. Después, paralelamente, venía pasando lo de Operación Masacre, que relata Walsh en el libro, Ujú. donde los civiles había en la casa de José Torres, ellos eran un poco, estaban conspiradores por lo menos en las reuniones, pero ese día había una pelea, entonces probablemente hubiera en la casa algunos que no tenían nada que ver, pero bueno, la policía tenía la información, los llevan presos, los llevan en un camión hacia la regional de San Martín, y al llegar a León Suárez, para hacerla más corta, los hacen bajar, los hacen correr por un campo, por el basural, y tiran. De los 11 que llevan tenido, mueren 4. Entre ellos, Mario Brón, que es el padre de Daniel, que siempre nos ilustra con alguna cuestión de aquel momento. Eso yo aprovecho acá para decir una cosa. Yo hablo quiero respetar mucho a los hijos, a los familiares de esta gente, porque a veces uno habla leyendo, aprendiendo, y yo creo que ellos tienen algo adentro que es el dolor de haberlo vivido, les quiero decir que hablo con todo respeto hacia Ujú. ellos porque sé que los que más saben de esto son ellos, sobre todo en el interior de su persona, ¿no? Claro. Bueno, después, en Campo de Mayo, algunos suboficiales habían tomado los cuarteles, tenían unos blindados, pero bueno, hay un ataque con una superioridad grande, pero encima los oficiales de Campo de Mayo no se podían comunicar con Valle, no sabían qué había pasado y terminan rindiéndose. También acá es terrible porque eh, el coronel Baceta, la mujer va a la Quinta de Olivo, va a hablar con el presidente y le dicen la famosa frase, el presidente duerme. A los oficiales los habían sometido a un tribunal marcial, el que presidía el tribunal, el general Lorio, sentencia de que no corresponde la pena de muerte, sino cárcel, le manda a decir a la Casa Rosada, sin embargo ahí vuelve, fusílenlos a todos. Y ahí mueren 6 militares, que es el hecho que nosotros con el ejército conmemoramos anualmente, o digamos el lugar donde conmemoramos a todos los fusilados, pero donde fusilaron a esos 6 hombres. Hay un monolito que se hizo en el 2006 con la iniciativa del general Bendini, jefe del ejército, Lorenzo Pepe del Instituto Juan Domingo Perón. El general Brown participó en la búsqueda del lugar y lo seguimos haciendo hasta ahora, aunque nos cerraron el Instituto Perón. Fuimos 8 personas, nos metimos y pusimos flores y corona al general Valle y los fusilados. Ahí en Bueno, ese lugar en Campo de Mayo, en ese lugar en Campo que de está el Mayo. monolito. Y ahí no se puede entrar, o sea, es dentro del ejército eso. No, bueno, yo estaba en el límite ahí porque es una vía pública que pasa por dentro de una guarnición militar. Yo me apoyé en que era una vía pública y fuimos a poner la flor. De todas maneras, como el ejército siempre participó en estas ceremonias, porque además le pusimos el nombre le puso el general Bendini el nombre de General Valle a la Escuela de Ingenieros, un organismo muy importante y del arma a la cual pertenecía el general Valle. Y entonces el ejército siempre participa. Y hoy el ejército hace una formación por el general Valle y los fusilados. Ah, mira, Este, hoy 12, ahora, hoy. hoy, Estamos hablando hoy hoy 12, hace. o 12 de junio para que nos escuche en otro momento. Están haciendo en un acto ahí el ejército, mirá. En ese monolito, porque normalmente
organizábamos junto con el ejército, el Instituto Perón y el ejército, que nos apoyaban mucho y que participaban, y el mensaje principal lo daba el coronel, el director de la escuela. Ujú. Bueno, pocos días antes de este año, del acto este año, nos disuelven el instituto, no teníamos entidad, entonces fuimos a poner 8 personas para no causar ningún problema en la guarnición, hicimos el acto chiquito. Y el ejército nos comunicó que ellos iban a hacer el acto el 12. Con lo cual creo que a partir de ahora el acto del ejército, que va a seguir siendo todos los años, vamos a ser invitados los que siempre estuvimos alrededor del tema. Claro. Hemos recuperado, creo, lo que creíamos que íbamos a perder. Bueno, seguimos con los hechos. Lo que quiero destacar una cosa, lo terrible de esto, sobre todo para los jóvenes que vean lo que lleva el odio. Aramburu era compañero de curso de promoción de Valle. Eran dos tipos que habían trabajado juntos, que habían dormido en el mismo cuartel, que habían estudiado en el mismo aula. Hay una iglesia en Buenos Aires, en Cabildo, al lado del Instituto Militar, que le llaman la Castrense porque siempre se hacían las misas militares, porque está el barrio militar ahí. Donde las promociones ponían placas por los muertos de la promoción, cuando cumplían 50 años, 30 años. Bueno, en una de las placas de esa promoción están Aramburu y Valle, fusilado y fusilador. Claro. Y además, yo esto no lo corroboré personalmente, pero me han dicho que el comando de Sanidad, que está en Parque Patricios, en ese cuartel hay una placa donde figura como comandante en la inauguración del edificio, como comandante de ingeniero el general Valle, porque era el comandante porque era de ingenieros, y el coronel Aramburu como comandante de sanidad. Entonces están los dos que han estado juntos inaugurando eso, bueno, y uno mató al otro. Claro, comprobando el vínculo, ¿no? Porque además también se dice que hasta, bueno, esto, la promoción que hicieron juntos, durante la carrera habían tenido bastante vínculo entre los dos. Claro, claro, claro. Bueno, el hecho que es digno de destacar es el de Santa Rosa de la Pampa, donde hace 15 días me invitaron a dar una charla ya a General Pico, muy bien, la intendenta de General Pico, que General Pico es el lugar donde terminó viviendo y está enterrado el general Filipó. Filipó levantó el cuartel, los soldados administrativos que tenía, porque era un distrito militar, en Santa Rosa, y tomó la ciudad, tomó la localidad. Fue el único lugar donde triunfó la revolución, estuvo 10 horas, envió la proclama, hasta que vino el Regimiento 13, que estaba en Toay, más un bombardeo. Entonces y al enterarse de que Valle no había podido comandar el levantamiento, ordena la dispersión. Se escapa, cuando hablo en La Pampa lo doy con más detalle, pero lo notable de esto es que cuando con un auto lo agarran cerca de Villa Mercedes, lo llevan detenido a Villa Reynolds, y de ahí en un avión lo querían trasladar a Santa Rosa para fusilarlo. Los suboficiales, según cuenta, creo que es José María Rosa, cuentan que los suboficiales de la Fuerza Aérea, ante la simpatía que les causaba Filipó, le ponen agua al motor del avión y se demora mucho tiempo el traslado. Cuando llega a Santa Rosa había caducado la ley marcial, con lo cual va preso, pero salva su vida. Claro. Otro hecho importante es Tanco y unos suboficiales corren y se meten en la casa del embajador de Haití, y la mujer del embajador de Haití, cuando va el general 40, que era el jefe de la CIDE, para sacarlos y fusilarlos, y se pone adelante. Bueno,
Con lo cual hay un audio que a lo mejor al final es para el que lo quiera escuchar, si Sí, se lo vamos a puede, escuchar, sí, sí, sí. porque es un poquito largo. Bueno, el Que, regimiento que además 1, ahí el militar que va a detener a los otros militares tiene un acto completamente racista contra la mujer, sí, sí, la esposa sí. del embajador. Decirle negra, no sé cuánto, es Ujú. distinto a lo que dice el suboficial que relata el audio, que se emociona tanto cuando habla de esa mujer, que la llama esa negra que más que negra era una diosa, porque le salvó la vida. La verdad que Andrés López, el que habla, la verdad que me emociona un poco porque es un tipo que hablamos mucho, con muchos sentimientos. Bueno, el regimiento 1 y 2, que estaban donde está el regimiento de Patricios ahora, los suboficiales no logran tomar el cuartel, los suboficiales. Los oficiales entonces no entran, llevan preso a todos los que quisieron tomar el cuartel a la acera y ahí en la cárcel de acera fusilan a 4. Bueno, calculamos que Valle, en todo ese momento, la angustia que tendría, porque se entera de que estaban fusilando a la gente por la revolución frustrada y que él estaba ahí. Bueno, él podría haberse escapado, pero bueno, el honor, la dignidad no le permitía. Entonces, va a la casa donde estaba, en la casa de Gabriel y un amigo, y ahí lo hace negociar con Manrique, que era el oficial de Marina muy leal a Rojas, Ujú. y a Aramburu, y negocia la entrega con promesa de que no lo van a matar. Bueno, lo van a buscar, lo llevan al regimiento 1, de ahí lo llevan a la penitenciaría de Las Heras. Las comunicaciones que manejaban de la Casa Rosada eran totalmente distorsionadas, decían que habían rodeado la manzana, que había querido escapar, Valle se había entregado. Este, y bueno, lo llevan a la cárcel de Las Heras, siguen los pedidos de clemencia hacia el presidente que sigue durmiendo, y le dicen que lo van a matar. Ahí tiene actitudes muy buenas este Valle, donde él dice le dice a Aramburu, entre su suerte y la mía, prefiero la mía. Claro. Y ahí la mujer de Valle se descompone, entonces la única que tiene contacto es Susana Valle, Susanita, que le decían, La hija. a cual la conocimos porque el ejército, cuando reivindicamos a Valle en el 2006, ya un año antes, el ejército había empezado a cuidarla, a ofrecerles cuestiones que necesitara, a levantarla a ella, a invitarla a las conmemoraciones. Y bueno, y cuando murió participamos en el entierro en la misma tumba donde está el general, Mm. el mismo panteón. Este, Así que, bueno, eso fueron lo que pasó. Lo que vino después, cuando vino una serie de rivalidades entre los liberales y las Fuerzas Armadas, porque el protagonismo siguió siendo el peronismo, el protagonista. A pesar de que los partidos de la oposición habían quedado desarmados, habían quedado desiertos, y el único partido con existencia real era el radicalismo. Entonces, eh, la bipolaridad que había de peronismo y antiperonismo, bueno, dejaba ver qué iba a pasar con los votos de los proscriptos. Y eso afectó mucho a todos los partidos políticos, porque, por ejemplo, el Partido Conservador se dividió en Partido Conservador Popular de Solano Lima, que era más peronista, con bueno, con el otro pedazo del partido que se quedó más pegado al gobierno militar. El socialismo se dividió en nacional y el argentino, el argentino era más pegado al peronismo. Ujú. También afectó a la democracia cristiana, que era nuevo, al comunismo. Pero la más afectada fue la Unión Cívica Radical, que se dividió Frondizi con la Unión Cívica Radical Intransigente y Balbín con la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y Aramburu buscó mucho la asociación con Balbín porque
Frondizi era más conciliador con el peronismo, y además Aramburu tenía en el fondo una ambición de poder llegar a ser presidente Electo. reelecto. Con esto yo creo que hemos más o menos explicado lo que pasaba. Lo terrible de esto está reflejado en la bibliografía, porque cuando se enteró Perón de esto, escribió el libro que la fuerza es el derecho de las bestias. Y hay una frase muy linda, José Govelo, que entre otros versos, decía: reflectores desgarran el seno de la noche, el terraplén se apresta a sostener la muerte, el pueblo se desvela de angustia y de impotencia, y el presidente duerme. El 12 de junio lo fusilan a Valle, el presidente se despertó. Claro. Así que bueno. Hugo, repasando para la charla hoy con vos sobre esto, este hecho, estuve viendo también, entre otras cosas, una entrevista a Susana Valle, la hija del general, una entrevista que le hizo Neustadt. Y Neustadt en un momento le dice, bueno, el fusilamiento, y ella salta y dice, no, asesinato. Y Neustadt le dice, fusilamiento, asesinato. Y hay como un ping-pong así, y ella hace hincapié en el tema del asesinato. ¿Alguna reflexión sobre eso? Porque me sorprendió lo tajante de Susana. Sí, y realmente fue un asesinato. Vos imaginate que los de León Suárez los hicieron correr y le tiraron, no le dieron. Los fusilamientos vienen con una orden, fusilamiento en los casos que ha existido, vienen con algunas concesiones a los que están por morir, viene con algún respeto, con alguna confesión, pero además no correspondía. Cuando vos la ley te dice que no, y lo matás igual, es un asesinato. A mí me emociona eso, que es la verdad que cada vez que se nombra a Susanita Valle me emociona, porque he visto, he palpado el sufrimiento de esta mujer. El otro día, cuando estuvimos en el Monolito, anteayer, el presidente del Movimiento Recuperación Nacional, que es la continuación, digamos, una continuación simbólica de lo que fue este levantamiento de Valle, que se llamaba así, Movimiento de Recuperación Nacional. El que lo preside, Lantino, cuando hablamos del fusilamiento nos corrigió también, como Susanita, nos dijo asesinato. Y realmente es un asesinato, y es un asesinato entre hermanos, entre gente que habían prometido juntos defender a la patria hasta perder la vida, con gente que habían, por eso yo siempre digo, lo sublime de los valores no está en el enunciado, sino en el cumplimiento. Y había una frase graciosa que alguna vez dijo el expresidente Menem a Neustadt, justamente, que dijo: cuando vos invitás a comer a alguien a tu casa y te empieza a hablar de los valores y principios, cuando se van, contalos cubiertos. Porque es real. Hay mucha gente que se esconde atrás de los enunciados, y lo sublime es el cumplimiento. Tenemos los héroes que son ejemplos nuestros, empezando de Jesucristo, que así no le demos un valor religioso, como líder de una población. El hombre iba enseñando, pero daba ejemplos. Perón era un hombre que daba ejemplos más que resaltar los valores. Iba a lo real. Exaltaba, bueno, sí, es muy lindo el honor, pero le dieron de comer a esta gente. Tiene ropa esta gente, tiene educación. Claro. Entonces, y ahí está la verdadera dignidad, el honor, ¿no es cierto? Vos sabés, Hugo, yo siempre te cito de la primera entrevista que te hice. Recuerdo, estamos conversando con Hugo Bruera, general de brigada retirado, sobre los asesinatos al general Valle y a otros militares, pero también a civiles. Siempre te cito cuando vos decís, bueno, yo no podía enseñarle a mis soldados del amor a la patria cuando la patria no les llegaba con la cloaca, el agua corriente, darle morfi, digamos. Primero tenía que llegar la patria con eso, y después le tengo que enseñar por qué iba a
morir, ¿no? Siempre te cito con eso porque me impactó aquella respuesta. Hugo, lo último antes que presentes el audio que vamos a escuchar, que es uno de los protagonistas. No sé si lo tengo que presentar yo, que creí que Ahora, habíamos... ahora, para antes de darte pie a eso, déjame hacerte la última. Eh, Vos llegaste a general de brigada, para el que no lo sabe, es el máximo rango. Después de eso, o sos jefe del ejército, pero es el máximo rango que puede llegar un oficial del ejército. Atrás tuyo tenés un cuadro de Perón, que así que lo estás mostrando, no estoy diciendo nada que no se sepa. Hablás sobre el general Valle y sobre los compañeros. Yo hablo con varios militares que son de esa corriente nacional, ¿no? Pero siempre a ustedes se lo ligan con lo que pasó en la última dictadura, ¿no? Lo tremendo de los crímenes que se cometieron con ese uniforme y con el uniforme de las otras fuerzas. Eh, General, a ver, Hugo, haceme una reflexión justamente de ese ejército nacional que quedó tapado, que fue derrotado con muertos, porque ustedes tuvieron muchos muertos en el 55, en el 56 y en adelante, o sea, tuvieron derrotas, pero de aquel ejército nacional, digo, para volver a hacer puentes con aquel ejército. Este, el ejército se fue transformando en una herramienta política controladora de las democracias, justamente por las depuraciones que fueron habiendo. Este, por eso había un general, ¿cómo se llama? Montgomery, el mariscal Montgomery, que decía que los últimos años de su carrera fueron los más difíciles porque tenía que actuar con los políticos y que en la guerra uno sabe cuándo va ganando y cuándo va perdiendo y que el político, uno cree en la política, cree que uno va ganando y de repente pierde todo. Y aconsejaba, es tan importante, a los oficiales estudiar política y economía. La educación de los militares fue muy rígida, muy controlada. En mi época, además de la ausencia de medios técnicos que hay ahora, pero estaba prohibido escuchar radio, no leíamos los diarios, el estudio en el aula del colegio militar, la mayoría eran con unos apuntes buenos, pero eran apuntes hechos por, por la dirección del colegio, digamos, no había autores disruptivos, fue muy controlada. Entonces, eso hace que la educación sea muy formal, muy controlada, vuelvo a repetir, y a veces te desvía de lo que vos aprendiste fuera. Yo me acuerdo que había oficiales que hablaban, que decían cosas que no coincidían con lo que yo traía de mi casa o de mi barrio, porque con mi amigo, yo recuerdo una vez que me dijeron, señores, ahora olvídense de sus amigos de afuera porque pertenecen a la familia militar. Y yo cómo me iba a olvidar del cordobés, de Mingo, que eran los que habían jugado al fútbol conmigo. Bueno, y no hay que olvidarse que la acción de Perón, toda la creación de derechos, era porque necesitaba ciudadanos. Él había entrado a un cuartel cuando empezó la Primera Guerra Mundial y se fue en el 45, pongamos, cuando terminaron la guerra. Él pensaba en defensa nacional y la defensa nacional era necesaria con ciudadanos bien comidos, con buenos derechos, que después inclusive pudieran integrar unas fuerzas armadas que defiendan la patria que quieren. Entonces, bueno, eso después sufrió una merma muy grande, ese pensamiento, esa manera de ser. Bueno, finalmente con la vuelta a la democracia, de a poquito yo creo que han tenido éxito en esto. Hay que seguir peleando, porque, bueno, ahora hay que tener en cuenta que los oficiales son todos universitarios, los suboficiales tienen secundarios el que no es universitario, ¿no? Tiene secundario por lo menos con orientación universitaria, los soldados
estudian años y años dentro de la fuerza. El pensamiento de la mujer ha traído también muchos adelantos. La incorporación del soldado voluntario incorporó los derechos laborales al ejército y la de la mujer los derechos de género. Entonces, yo creo que ha cambiado. Todos los oficiales actuales son recibidos en democracia, con lo cual creo que se puede volver a tener un ejército nacional y que completamente defensor de nuestra soberanía y de nuestra argentinidad, ¿no? Conversamos con Hugo Bruera, general de brigada retirado. Hugo, vamos a cerrar la nota, pero nosotros acá nos vamos a quedar escuchando una entrevista que hiciste vos. Contanos, presentanos a quién vamos a escuchar. Bueno, yo cuando me retiré tuve acá en Granadero Baigorria, que es al lado de Rosario, un programa en una radio donde hablábamos de temas nacionales, temas políticos, y le hice una entrevista, en realidad, con un compañero mío que se llama un profesor de historia, Negrot. Le hicimos una entrevista a Andrés López. Andrés López fue uno de los suboficiales que se introdujo en la casa del embajador de Haití disparando del general 40 con la CIDE, que lo perseguía para fusilarlo. El relato es emocionante, es largo, pero la verdad lo he hecho escuchar una vez en un teatro enorme y la gente quedaba... pero bueno, como sabemos que la gente tiene que hacer, lo ponemos y que cada uno elija. No, Hugo, no, es parte de la historia, porque además a mí, me gusta mucho la historia, pero para mí no está incompleto si no está la voz de los protagonistas. Entonces, acá a esto se le suma la voz de un protagonista, de una entrevista que hiciste vos. Hugo, muchas gracias por la comunicación. Acá nos quedamos escuchando el fragmento de la entrevista y volveremos a conversar de distintos temas, ya sea de la historia o de la actualidad de las Fuerzas Armadas. Un lujo como siempre, Hugo. Bueno, muchas gracias. Saludos también a la audiencia. Muchas gracias. Conversábamos con Hugo Bruera, general de brigada retirado. Escuchamos el audio, entrevista que él realizó y acaba de presentar. Dale. Residencia presidencial a órdenes directas del general Perón. Cuando Perón el 20 de septiembre se va del país para evitar una guerra civil, entonces nosotros empezamos los suboficiales con algunos oficiales y dirigentes gremiales a crear el movimiento, a ir formando el movimiento, o sea, la contrarrevolución, que teníamos como finalidad traerlo a Perón después de triunfar el movimiento a las 48 horas para que se hiciera cargo del gobierno, ya que para eso había sido elegido por el pueblo, por la mayoría del pueblo argentino, y poner en vigencia la Constitución de 1949. Eso fracasó y hizo que muchos fueran arrestados, fusilados, y nosotros, junto con el general Tanco, segundo jefe del movimiento, y varios jefes, como el coronel González, el coronel Dizier, teniente coronel Salinas, capitán Bruno, y yo tuvimos la suerte de poder conseguir asilo en la residencia del embajador de Haití, en Vicente López. Ahí, Andrés, usted tiene una anécdota muy interesante que tiene que ver con su vida y con la de... No le escucho bien, perdóneme. Sí, ¿me escucha ahora, Andrés, un poco mejor? Mejor. Bien, ahí hay una anécdota que me gustaría que nos relatara, que tiene que ver con su vida y con la de los que lo acompañaban, vinculado a la esposa del embajador de Haití y al embajador de Haití. Por favor, cuéntenos esa anécdota. Pero cómo no, vea, nosotros nos asilamos el día 11 de junio. El 14 vino el general Tanco y el 14 a la tarde el coronel González, que era jefe del Estado Mayor de la Revolución. Ese día, a las 19 horas, cuando el embajador estaba haciendo, comunicando a la Cancillería que le había dado asilo al general Tanco y al coronel González, aparece un grupo de militares vestidos de civil al mando del jefe de la CIDE, general 40, toman por asalto la residencia del embajador, nos sacan a nosotros a la calle, nos ponen con la mano en la nuca de espalda a la libustrina. Ajá. Y cuando nos iban a asesinar, porque esa era la finalidad, dado que no llevaban ningún medio para llevarnos a ningún otro lado, Ajá. sale la mujer del embajador, una negra divina, más que negra, que eso era un fenómeno, abre los brazos, se pone delante nuestro y le dice al general 40, antes me van a tener que matar a mí. Eso fue lo que hizo de que el general 40
tomar la determinación de no poder llevar a cabo lo que quería, pero nos lleva a la esquina, debajo del farol, con la misma intención, aparece un colectivo completo de pasajeros a las 19 horas y ordena desalojar, parar el colectivo, desalojar el colectivo, nos introduce a nosotros siempre con la mano en la nuca y nos lleva hasta el comando de la primera división. Y estuvimos media hora parados en la puerta porque el general 40 no se ponía de acuerdo con el general Loza, que era el comandante de la primera división. Nos introducen en el comando, nos ponen en piezas individuales, con sentido de la vista, nos toman declaración, nos sacan la documentación que llevamos encima, la colocan en sobre con el nombre de cada uno y nos comunican que nos iban a llevar a la acera. Seguramente no era para comer un asado, lo más probable era que fuera para fusilarnos, dado que al general Valle lo fusilaron el día 12 después de levantar la ley marcial, así que a nosotros corríamos la misma suerte. Pero al ratito nos comunican que nos venía a buscar el embajador de Haití. Nos sacan, nos llevan adelante el embajador de Haití, que venía acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Castiñeira, el comandante en jefe del ejército, general Cerda, estaba presente el comandante general Loza y el embajador de Haití. Y nos entregan y nos llevan de vuelta a la residencia del embajador. ¿Y ahí quedan hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quedan en la residencia del embajador de Haití? Estuvimos hasta un mes justo, hasta el 12 de julio. Y dígame... Nos dieron el salvoconducto. Y dígame, Andrés, finalmente, como última pregunta, y agradeciéndole mucho su claridad por sus años y su notable memoria, ¿cómo fue su relación con Perón en el exilio? En el exilio, y estuve los 2 años que estuve en Caracas permanentemente al lado de él. Del día 8 de agosto que llega, y ahí permanecimos hasta que se produce el derrocamiento del teniente general Pérez Jiménez, y Perón no le queda otra que irse y se asila en la Embajada de la República Dominicana. Nosotros no tuvimos la suerte porque no nos permitieron entrar. Bueno, y ahí nos quedamos en Caracas hasta que tuvimos la suerte de que por intermedio del gobierno, el doctor Frondizi, se declaró una amnistía general y pudimos volver al país. Muy bien. Bueno, López Bruera te habla. En el año 73, cuando vuelve Perón al país, ¿cuál es tu relación? Cuando vuelve Perón, a mí no me dejan llegar al general, porque estaba López Rega, que no me dejaba llegar. Pero tuve la suerte, como yo era funcionario de Entel, que ir acompañando a una delegación paraguaya, teniendo en cuenta de que Perón a los pocos días viajaba a Paraguay. El coronel Castano, que era administrador de Entel, me dice: López, acompaña a esta delegación como coordinador y enlace. Conseguí la entrevista con el general Perón, mejor dicho, el saludo que se hizo con el cuerpo diplomático el 25 de mayo de 1974, prácticamente un mes y día antes de morir, y eso me dio la posibilidad de poder entrar, encontrarme con el general, saludarlo al general, y me sacaron una foto muy, pero muy linda, donde estoy saludando a Isabelita, y el general con una sonrisa de alegría, al ver al hombre que le había sido leal, y había estado con él en los momentos más difíciles y más infelices, porque fue cuando la enfermedad de Evita, la muerte de Evita, las traiciones